Todo se fue al carajo cuando, después de la muerte de mi hijo, mi nuera me botó como si fuera basura. Mientras leía el testamento, se burló de mí. No vas a oler nada del testamento de tu hijo, te lo juro. Pero el abogado sonrió y dijo, hay un punto más, el más importante. Cuando lo leyó, mi nuera se desmayó. No vas a creer lo que estaba escrito allí. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Por fin puedo descansar. Luken era tan difícil de cuidar estos últimos meses. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Me quedé helado al lado del ataúd de mi hijo, con el programa del funeral temblando en mis manos. Haisea revisaba su celular otra vez, mirando mensajes como si no acabara de hablar de mi hijo muerto como una carga de la que finalmente se había librado. Haisea. Mi voz se quebró en el aire frío de marzo. Acabamos de enterrar a mi hijo. Ten un poco de respeto por los muertos. Levantó la vista de su pantalla, con irritación en su cara maquillada a la perfección. El viento soplaba fuerte en el cementerio, esparciendo los lirios blancos que Dayana había puesto en las tumbas cercanas. Los otros dolientes se dirigían a sus carros, pero sus conversaciones se habían detenido. Estaban escuchando ahora. ¿Tu hijo? La risa de Haisea era aguda, amarga. Era mi esposo, Gary, y ahora todo es mío. El programa del funeral se rompió un poco en mi agarre. Mi mente de ingeniero, siempre precisa, no podía procesar lo que estaba escuchando. Esta mujer había estado al lado de Luken por 7 años. Había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Y ahí estaba, 30 minutos después de que lo bajáramos a la tierra, hablando de posesión y propiedad. ¿Qué te pasa? Susurré, aunque mi voz se escuchó más de lo que pretendía. Al menos finge que estás triste. Maelo Luque, el socio de negocios de Luken, se había detenido. Estaba a unos 6 metros de distancia, agarrando el brazo de su esposa, ambos mirándonos con asombro. Dayana Venegas se acercaba, su cara pálida de preocupación. Haisea metió su celular en su cartera de diseñador. ¿Triste? Gary, he estado planeando mi nueva vida por meses. Luken sabía que este matrimonio se había acabado. Los dos lo sabíamos. Eso no es verdad. Las palabras salieron estranguladas. Él te amaba. Incluso cuando el cáncer fue conveniente, se ajustó su caro abrigo negro, el que Luken le había comprado la Navidad pasada. Me dio tiempo para pensar, para planear. Ahora finalmente puedo volver a vivir. Dayana nos alcanzó justo cuando Haisea se volteó hacia el estacionamiento. Haisea, por favor, este no es el momento ni el lugar. En realidad, Dayana, este es exactamente el momento. Los tacones de Haisea resonaban contra el camino de concreto. He pasado 18 meses actuando como la esposa devota. Ya terminé de actuar. Los invitados restantes se habían reunido en pequeños grupos, murmurando entre ellos. La señora Escalona de la iglesia negó con la cabeza lentamente. Los 3 hombres del equipo de ingeniería de Luken se veían incómodos, arrastrando los pies y evitando el contacto visual. Vi a Haisea alejarse. Su paso seguro y con propósito. No había derramado una sola lágrima durante el servicio, ni una. Mientras yo apenas me había mantenido en pie leyendo el elogio fúnebre, ella se había sentado en la banca de enfrente, revisando su reloj y golpeando sus uñas manicuradas contra la banca de madera. ¿Gary? La mano de Dayana tocó mi hombro. ¿Estás bien? No podía responder. Mi garganta se sentía áspera, raspada por la incredulidad y la creciente ira. La mujer en la que Luken había confiado su vida, su negocio, su amor, había estado contando los días hasta su muerte, planeando su escape mientras él luchaba por cada respiro. El viento se intensificó otra vez, sacudiendo las ramas desnudas sobre nuestras cabezas. Haisea llegó a su Mercedes plateado, el que Luken le había regalado para su 5º aniversario. No volteó hacia atrás, ni una sola vez. Parado ahí al lado de la tumba de mi hijo, me preguntaba qué pensaría Luken si pudiera verla ahora. ¿Estaría desconsolado, enojado, o había sospechado lo que yo apenas comenzaba a entender? El carro caro se alejó, desapareciendo alrededor del camino curvo del cementerio. Estaba solo ahora, excepto por Dayana, que esperaba pacientemente a mi lado, y los jardineros a la distancia, preparándose para llenar la tumba. Mis manos seguían temblando mientras miraba la fotografía de Luken en el programa roto. Su sonrisa me devolvía la mirada, confiada y cálida, como siempre había sido, incluso durante esas últimas semanas, haciendo llamadas telefónicas misteriosas a Valen Celayeta e insistiendo en que todo se resolvería.
Mirando la cara de Luken en esa fotografía, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No dolor esta vez, algo más profundo, orgullo mezclado con un anhelo desesperado por solo una conversación más con mi muchacho brillante. El viento esparció más pétalos de flores sobre la tierra fresca de la tumba. Cerré los ojos y me permití recordar a Luken, a los 8 años, parado en nuestro taller del garaje con pegamento de aeromodelismo en sus dedos y determinación en sus ojos oscuros. Había insistido en pintar sus aviones de morado y dorado en lugar del plateado y verde realista que sugería el manual de instrucciones. «Papá, ¿por qué los aviones tienen que ser plateados?», había preguntado, sosteniendo su brillante avión de combate morado. «Quiero que el mío sea diferente, especial». Incluso entonces, se negaba a seguir las reglas convencionales. Mientras otros niños construían sus modelos exactamente como se indicaba, Luken experimentaba. Modificaba los ángulos de las alas, ajustaba el tren de aterrizaje, creaba sus propios esquemas de color. La mitad de sus aviones se estrellaban durante los vuelos de prueba, pero los que volaban eran espectaculares. Abrí los ojos y miré la fotografía otra vez. Esa misma creatividad obstinada lo había hecho millonario. Cena familiar en Northwestern University, en 2016. Luken explicando su última idea de negocios mientras gesticulaba emocionado con su tenedor. Su madre había muerto el año anterior, y estas cenas dominicales se habían vuelto sagradas para los dos. «Tengo una idea para una aplicación que podría ayudar a las personas a organizar mejor sus horarios», había dicho, con los ojos brillantes de posibilidad. «Pero no solo calendarios, papá, algo que aprenda tus patrones. Prediga lo que necesitas, te ayude a tomar mejores decisiones sobre tu tiempo». Me había preocupado que estuviera soñando demasiado grande. «Hijo, ya hay aplicaciones de programación, muchas, pero ninguna que piense como los humanos». Había sacado su celular, dibujando estructuras alámbricas en servilletas. ¿Qué pasaría si la tecnología realmente pudiera simplificar nuestras vidas, en lugar de complicarlas? Esa aplicación se convirtió en TimeSync. En 2 años, la había vendido por $12 millones. Pero el recuerdo que más me dolió fue de hace solo 3 años. Luken había manejado a mi casa en Evanston, llegando sin avisar un martes por la noche con champán y noticias que cambiarían todo. «Papá, yo te voy a cuidar cuando te retires. Has trabajado bastante». Había sacado su celular, mostrándome el último informe de valoración de TechFlow Solutions. $70 millones, papá. ¿Puedes creerlo? No podía creerlo. Mi hijo, que una vez había construido aviones morados en mi garaje, había creado algo que valía más dinero del que yo había ganado en toda mi carrera como ingeniero civil. «Luken, eso es increíble. Pero no necesito». «Sí, sí necesitas». Su voz había sido firme pero gentil. «Tú me has cuidado toda mi vida. Déjame devolverte el favor. Te voy a comprar ese taller que siempre has querido, el que tiene ventilación adecuada y todas las herramientas con las que has estado soñando». Ese taller estaba en mi patio trasero ahora, apenas usado desde su diagnóstico. Había estado demasiado ocupado cuidándolo para construir nada. Diana se aclaró la garganta suavemente. «Gary, está haciendo frío. Tal vez deberíamos», negué con la cabeza. No estaba listo para dejarlo todavía, no cuando estos recuerdos eran todo lo que me quedaba de su voz, su risa, su absoluta certeza de que todo saldría bien. Luken siempre había sido un planificador. Incluso de niño, había trazado sus días, sus proyectos, sus sueños con una precisión de ingeniería que coincidía con la mía. Había heredado eso de mí, la necesidad de entender cómo funcionan las cosas, de solucionar los problemas antes de que se conviertan en desastres. Pero había un problema que no podía solucionar. Una línea de tiempo que no podía controlar. El recuerdo que había estado evitando todo el día se abrió paso. La llamada telefónica de Luken hace 18 meses, su voz firme a pesar de las noticias que destruirían todo lo que habíamos planeado. «Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto». Parado ahí en el viento del cementerio, me di cuenta de que necesitaba recordar esa lucha también. No solo los buenos tiempos, sino la batalla que me había mostrado quién era realmente mi hijo y quién era realmente su esposa. La llamada telefónica que cambió todo llegó un martes por la mañana en septiembre de 2023. Estaba reconstruyendo la cerca de mi vecino cuando Luken llamó, su voz inusualmente formal. «Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto. Cáncer de páncreas, etapa 3. Las palabras golpearon como mazazos, agresivo,
Avanzado. Mal pronóstico. Dejé mis herramientas y conduje directamente al Northwestern Memorial Hospital, donde Luken se estaba reuniendo con su equipo de oncología. Se veía más pequeño en esa cama de hospital, pero sus ojos estaban determinados. Aisea se sentó a su lado, perfectamente compuesta, ya tomando notas en su celular sobre los horarios y la logística del tratamiento. Los doctores dicen que la quimioterapia podría darnos 18 meses, tal vez 2 años si tenemos suerte, había explicado Luken, su mente de negocios ya trabajando a través de escenarios. He hecho arreglos para que Maelo se encargue de las operaciones diarias en TechFlow. El doctor Cifuentes describió el plan de tratamiento: quimioterapia agresiva cada 3 semanas, posibles cirugías si los tumores respondían, radioterapia para controlar el dolor. Luken escuchó como si estuviera planeando el lanzamiento de un producto, haciendo preguntas detalladas sobre las tasas de éxito y los efectos secundarios. Yo te llevaré a los tratamientos, había dicho inmediatamente. Aisea levantó la vista de su celular. En realidad, Gary, yo puedo encargarme de sus citas médicas. No tienes que preocuparte por eso. Pero en 3 meses, su tono había cambiado completamente. Marzo de 2024, Luken estaba a la mitad de su régimen de quimioterapia, y los tratamientos eran brutales. Había perdido 15 kilos y la mayor parte de su cabello, pero aún insistía en asistir a reuniones de negocios importantes. Yo lo había estado llevando a cada cita porque Aisea había comenzado a encontrar excusas. Ya no puedo ver esto, me dijo una tarde mientras Luken dormía después de su última sesión de quimioterapia. Eres mejor cuidándolo de todos modos. Necesita a alguien más fuerte ahora mismo. ¿Más fuerte? Como si amar a mi hijo a través de su enfermedad fuera una carga en lugar de un privilegio. Para el haiseano, me había mudado a su cuarto de huéspedes. Luken necesitaba ayuda con tareas básicas: cocinar comidas que pudiera mantener, administrar sus medicamentos, ir y venir de los tratamientos cuando estaba demasiado débil para conducir. Aisea se había retirado a su oficina, afirmando que estaba manejando el estrés emocional manteniéndose ocupada. La verdad era más simple, estaba planeando su salida. La pillaba en llamadas telefónicas con agentes inmobiliarios, discutiendo valores de propiedades y el momento oportuno del mercado. Había investigado abogados de divorcio, aunque nunca presentó los papeles. ¿Para qué molestarse cuando el cáncer iba a resolver su problema de manera más eficiente? ¿Cuánto más va a durar esto? Me había preguntado una noche de octubre mientras Luken estaba arriba descansando. Tengo planes que hacer, Gary. No puedo poner mi vida en pausa indefinidamente. Me le quedé mirando sin palabras. Mi hijo estaba luchando por su vida, y a ella le molestaba la inconveniencia. Pero Luken vio más de lo que yo me había dado cuenta. Durante su último mes, cuando los tratamientos habían dejado de funcionar y comenzó el cuidado de hospicio, había hecho citas misteriosas con Valen Celayeta, su abogado de familia. Se reunían en la oficina en casa de Luken por horas, revisando documentos que no se me permitía ver. Papá, me he encargado de tu futuro, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones reales. Su voz era débil, pero sus ojos estaban agudos con propósito. Confía en Valen. Él te explicará todo después de que me haya ido. Luken, no tienes que preocuparte por mí. Solo concéntrate en mejorar. No voy a mejorar. Su honestidad era brutal y limpia, como todo lo demás sobre él, pero me he asegurado de que Aisea no pueda lastimarte ni a nadie más que me importara. No había entendido lo que quería decir entonces. Sentado al lado de su tumba ahora, viendo a los jardineros acercarse con sus palas, estaba empezando a sospechar que mi hijo había estado planeando un proyecto final, el más importante de su vida. El viento se estaba haciendo más fuerte, y el último de los dolientes había desaparecido. Dayana se había retirado a su carro, dándome espacio para llorar en privado. Pronto tendría que dejar a Luken aquí en el suelo frío, y regresar a un mundo donde Aisea creía que lo había ganado todo. Pero algo en las últimas palabras de mi hijo sugería que el juego aún no había terminado. Pasos crujieron sobre la grava del cementerio detrás de mí. Me volteé para ver a Maelo Luque, acercándose con Dayana y otros 2 colegas, sus caras sombrías con dolor genuino. Estas eran personas que realmente se habían preocupado por Luken, a diferencia de la mujer parada a unos 5 metros de distancia, todavía revisando su celular. Gary. Maelo extendió su mano, su agarre firme y cálido. Luken era brillante. Su compañía cambió toda la industria. La forma en que revolucionó el software de gestión de proyectos
Nunca veremos otra mente como la suya. Antes de que pudiera responder, la voz de Haisea cortó el aire frío como vidrio. Sí, y ahora esa brillantez finalmente dará sus frutos. Levantó la vista de su pantalla con una sonrisa de satisfacción. Todos esos años de trabajo duro están a punto de beneficiar a las personas adecuadas. La cara de Maelo se puso pálida. Dayana se acercó a mí, sus instintos maternales sintiendo peligro. Los otros colegas intercambiaron miradas incómodas, de repente encontrando sus zapatos fascinantes. Haisea, dije en voz baja, estas personas están aquí para honrar a Luken. Oh, yo lo estoy honrando. Metió su celular en su cartera con lentitud deliberada, asegurándome de que su éxito no se desperdicie en sentimentalismo. Ladrá. Rosalba Kim, una de las principales desarrolladoras de Luken, se aclaró la garganta torpemente. Probablemente deberíamos regresar a la oficina. Hay proyectos que discutir. En realidad, dijo Haisea, su voz elevándose con falsa alegría, no habrá ningún proyecto por un tiempo. Voy a reorganizar todo una vez que las formalidades legales estén completas. La mandíbula de Maelo se tensó. Haisea, Luken construyó esa compañía con objetivos específicos. Su equipo sabe cómo. Su equipo trabaja para mí ahora. Revisó su reloj caro, el que Luken había comprado para su aniversario. Todo trabaja para mí ahora. Dayana discretamente presionó un pequeño trozo de papel en mi palma, su número de teléfono escrito con cuidado. Si necesitas algo, susurró. Siempre puedes llamar. Asentí agradecido, metiendo el papel en el bolsillo de mi abrigo. Al menos alguien en este mundo todavía entendía la decencia humana básica. Los invitados restantes comenzaron sus salidas incómodas, murmurando rápidas condolencias antes de apresurarse hacia el área de estacionamiento. Lasra, Escalona negó con la cabeza mientras pasaba a Haisea, con desaprobación escrita en sus rasgos desgastados. El joven pastor, que había dirigido el servicio, parecía que quería decir algo, luego lo pensó mejor. En 10 minutos, solo Haisea y yo quedamos al lado de la tumba de Luken. La temperatura estaba bajando a medida que se acercaba la noche, y mi aliento salía en pequeñas bocanadas blancas. Ella parecía inmune al frío, energizada por algún fuego interno que apenas comenzaba a entender. ¿Gary? Su tono cambió, volviéndose comercial y agudo. Necesitamos discutir los arreglos de vivienda. Algo helado se instaló en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Me refiero a tu situación de vida. Sacó las llaves de su carro, haciéndola sonar con impaciencia. Manejaremos esto en la casa. Hay documentos que necesitas ver. La forma en que dijo documentos hizo que mi mente de ingeniero comenzara a calcular probabilidades. Ninguna de ellas buena. Luken había sido tan cuidadoso con todo lo demás. ¿De alguna manera se le había escapado protegerme de su propia esposa? Haisea, he vivido en esa casa durante 18 meses, desde que Luken se enfermó. Sí. Su sonrisa era afilada como el viento de invierno. Y ahora Luken se ha ido. Se volteó y caminó hacia su Mercedes plateado, sus tacones haciendo clic contra el concreto con precisión mecánica. Observé su paso confiado, la forma en que se movía como alguien que ya había ganado un juego que no sabía que estábamos jugando. De pie solo al lado de la tumba de mi hijo, sentí el primer miedo real que había experimentado desde su diagnóstico. Luken me había advertido que confiara en Valen, pero Valen no estaba aquí. La única persona que podría tener respuestas se alejaba de mí hacia un carro que costaba más que mi pensión anual. Miré la fotografía de Luken una vez más. Luego doblé el programa del funeral con cuidado y lo metí en el bolsillo de mi chaqueta al lado del número de teléfono de Dayana. Lo que Haisea hubiera planeado, estaba a punto de descubrirlo. El viaje de 15 minutos a Evanston pasó en silencio sofocante. Haisea manejó con la radio apagada, sus dedos manicurados golpeando contra el volante en ritmo con alguna cuenta regresiva interna. Vi los suburbios familiares de Chicago pasar por la ventana del pasajero, cada hito recordándome viajes que había hecho con Luken a lo largo de los años. Cuando giramos hacia la entrada circular de la mansión de la familia Larrayos, mis faros captaron algo que hizo que mi aliento se detuviera. 3 maletas grandes sentadas en los escalones de la entrada, como equipaje abandonado. ¿Qué son esas?, pregunté, aunque mi estómago ya sabía la respuesta. Haisea estacionó con precisión deliberada y apagó el motor. Tus pertenencias están junto a la puerta. Esta casa es mía ahora. Me quedé mirando las maletas, mi mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Haisea, esto es ilegal.
Estoy registrado oficialmente aquí. Esta es mi dirección en todos mis documentos. Salió del carro y caminó hacia la puerta principal con pasos seguros, sacando las llaves de su casa. Lee el contrato de alquiler, Gary. Luken te alquiló una habitación. El contrato terminó con su muerte. ¿Contrato de alquiler? La seguí por los escalones de ladrillo, mis piernas sintiéndose débiles. ¿Qué contrato de alquiler? En lugar de abrir la puerta, metió la mano en su cartera y sacó una carpeta de Manila. Dentro había 3 páginas de documentos legales, pulcramente mecanografiados, y con la firma de Luken de hace 12 meses. Contrato de alquiler de habitación. Leyó en voz alta, su voz crujiente de satisfacción. Arrendamiento mes a mes entre el propietario Luken Larrayos y el inquilino Gary Larrayos, terminación automática al fallecimiento del propietario. Mis manos temblaron mientras examinaba los papeles bajo la luz del porche. La firma de Luken parecía auténtica. Las fechas eran correctas. El lenguaje legal era preciso y vinculante. Acabamos de enterrar a tu esposo, dije, mi voz quebrándose con incredulidad. Y ahora mi nueva vida comienza. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, bloqueando mi entrada a la casa donde había cuidado a mi hijo moribundo. Sin ti, Luken nunca hubiera querido esto. Me amaba. Quería que me cuidaran. Luken está muerto. Su voz era plana, sin emociones. Estoy viva, y esta propiedad me pertenece. La escritura está a mi nombre como cónyuge sobreviviente. Miré más allá de ella hacia el pasillo cálido e iluminado donde Luken y yo habíamos compartido tantas conversaciones durante su enfermedad. El taller que había construido para mí era visible a través de la ventana de la cocina. $10,000 en herramientas y equipos que apenas había tenido tiempo de usar. ¿Mis herramientas? ¿Mi taller? Tu taller está en mi propiedad. Puedes hacer arreglos para que se muden una vez que encuentres dónde vivir. ¿A dónde se supone que voy a ir? Son casi las 7 de la tarde del día del funeral de mi hijo. Ese no es mi problema. Se hizo a un lado lo suficiente para agarrar la manija de la puerta principal. Tus pertenencias están empacadas. Tu periodo de alquiler ha expirado. Si no te has ido en 15 minutos, llamaré a la policía por allanamiento de morada. La crueldad casual en su voz era impresionante. Esta mujer había cenado en mi mesa, había aceptado mi cuidado durante la enfermedad de Luken, había sonreído y actuado como la esposa devota mientras planeaba este exacto momento. Bajé a mi viejo Honda Civic y comencé a cargar las maletas en el maletero y el asiento trasero. Todo lo que poseía ahora cabía en 3 bolsas. Ropa, algunos libros, las fotografías de Luken y la pequeña caja de aviones de modelo que habíamos construido juntos cuando era joven. Haisea observaba desde la puerta, su silueta enmarcada por la cálida luz de la casa que ya no era mi hogar. No se movió para ayudar. No habló. Simplemente esperó a que terminara y me fuera. Mientras cerraba el maletero del carro, gritó una última declaración. No vuelvas sin una cita, Gary. Esta es propiedad privada ahora. La puerta se cerró con un clic sólido, seguido por el sonido de los cerrojos girando. Las luces comenzaron a apagarse en la casa, habitación por habitación, como si estuviera borrando mi presencia de cada espacio que había ocupado. Me senté en mi carro por un momento, con el motor en marcha, el calor soplando contra mi cara. A través de la ventana, podía ver el taller que Luken había construido, las herramientas brillando en la oscuridad. 18 meses de mi vida los había pasado en esa casa, cuidando a mi hijo, viéndolo luchar y fallar y morir con dignidad. Ahora estaba sin hogar el día del funeral de mi hijo. La radio tocaba jazz suave mientras me alejaba de Evanston, siguiendo las señales hacia los moteles más baratos de Chicago. En mi espejo retrovisor, la mansión Larrayos se hizo más pequeña hasta que desapareció por completo, llevándose con ella la última conexión física con la vida de mi hijo. Pero Haisea había cometido un error. Había mostrado su mano demasiado pronto. Luken había estado planeando algo con Valen Celayeta, y mañana iba a averiguar qué. El letrero de neón parpadeante que decía vacante en el Midwest Inn parecía una línea de vida en la creciente oscuridad. Había pasado 2 horas conduciendo por los suburbios exteriores de Chicago, comparando tarifas en establecimientos que se volvían progresivamente más sórdidos a medida que mis opciones se reducían. $65 por noche era manejable por unos días, aunque mis modestos ahorros no se extenderían mucho más. El recepcionista apenas levantó la vista de su revista cuando firmé el registro. La habitación 127 estaba en el extremo del estacionamiento,
encajada entre una ruidosa máquina de hielo y una escalera que olía a cigarrillos y un desinfectante industrial. Por dentro, la habitación se sentía como retroceder en el tiempo. Colcha floral descolorida, muebles con vetas de madera de la década de 1980 y un baño apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. El contraste con la mansión que había llamado hogar hace solo unas horas habría sido ridículo si no fuera tan devastador. Desempaqué metódicamente, colgando mi traje de funeral en el estrecho armario y arreglando mis pocas pertenencias en la pequeña mesa junto a la ventana. Los documentos del contrato de alquiler estaban extendidos sobre la superficie rayada como evidencia en una escena del crimen. Bajo la dura luz del techo, la firma de Luken se veía aún más auténtica, más condenatoria. Afuera, el tráfico de la carretera zumbaba constantemente frente al motel, interrumpido por el ocasional camión reduciendo la velocidad o la motocicleta rugiendo hacia la ciudad. El sonido era extrañamente reconfortante, prueba de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando tu propia vida acababa de descarrilar. Encontré la tarjeta de presentación de Valen Celayeta en mi billetera detrás de una foto de Luken en su graduación universitaria. La tarjeta estaba ligeramente doblada por años de llevarla, pero el número de teléfono aún era legible. Un viejo teléfono de disco se sentaba en la mesita de noche, otra reliquia de décadas pasadas que de alguna manera se sentía apropiada para mi situación actual. Valen contestó al tercer timbre, su voz profesionalmente cálida a pesar de la hora tardía. Celayeta and Associates, Valen speaking. Valen, soy Gary Larrayos. Pido disculpas por llamar tan tarde, pero necesito una consulta legal. Gary, su tono cambió inmediatamente a genuina preocupación. Mis más profundas condolencias por Luken. Era un joven extraordinario. ¿Qué pasó? Expliqué el desalojo, el contrato de alquiler y el momento calculado de Haisea. Valen escuchó sin interrupción, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de reconocimiento que me decían que estaba tomando notas cuidadosamente. ¿Es esto legal? Pregunté cuando terminé. ¿Realmente puede echarme el día del funeral? Desafortunadamente, si el contrato de alquiler es válido, ella tiene el derecho legal de rescindir el arrendamiento tras la muerte del arrendador. La ley de Illinois es bastante específica sobre los arreglos mes a mes. Hizo una pausa, y pude oír el crujido de los papeles. Sin embargo, hay otros asuntos que debemos discutir. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? ¿Qué tipo de asuntos? La lectura del testamento de Luken. Hay disposiciones que debe conocer. Algo en su voz hizo que mi pulso se acelerara. ¿Disposiciones? No puedo discutir los detalles por teléfono, pero Luken fue muy minucioso en su planificación, muy considerado con las personas que le importaban. Otra pausa. Traiga los documentos del contrato de alquiler con usted. Necesitaré examinarlos cuidadosamente. Programamos la cita para las 10 de la mañana siguiente. Después de colgar, me senté en el borde de la cama del motel, mirando hacia el estacionamiento donde estaba mi Honda, rodeado de camionetas y sedanes envejecidos. Una familia estaba descargando maletas 2 puertas más allá. Padre, madre y 2 niños pequeños que parecían emocionados por su aventura en el motel. Pensé en las últimas palabras de Luken. Confía en Valen. Él te explicará todo. En ese momento, había asumido que estaba hablando de arreglos funerarios o asuntos patrimoniales simples, pero algo en la voz de Valen sugirió que mi hijo había estado planeando más de lo que me había dado cuenta. La fotografía de Luken en la graduación me sonrió desde la mesita de noche. 22 años, lleno de sueños y determinación, de pie junto a mí con su birrete y toga. Me había susurrado algo ese día. Papá, algún día voy a cuidarte de la forma en que tú me has cuidado a mí. Tal vez había encontrado una manera de cumplir esa promesa, incluso desde más allá de la tumba. Apagué la dura luz del techo y me acomodé contra las delgadas almohadas. A través de las paredes, podía oír una televisión reproduciendo pistas de risa de comedias de situación y el sonido distante de la familia de al lado instalándose para pasar la noche. Mañana aprendería lo que Luken realmente había estado planeando durante esas misteriosas reuniones con Valen. Esta noche intentaría dormir un poco y prepararme para cualquier revelación que me esperara por la mañana. 4 días en el Midwest Inn me habían enseñado el ritmo de la desesperación. Despertarse al amanecer con el ruido de la carretera, ducharse en un cubículo apenas lo suficientemente ancho para mis hombros, café instantáneo y rosquillas rancias de la máquina expendedora. Contar los billetes que disminuían en mi billetera
y calcular cuántas noches más podía pagar. El 20 de marzo llegó gris y frío, pero se sentía diferente. Hoy tenía respuestas. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que Luken había insistido en que comprara para su boda hace 7 años. La ironía no se me escapó. En el espejo agrietado del motel, me veía como lo que era, un hombre de 65 años tratando de mantener la dignidad mientras vivía en una habitación de $65 por noche. El viaje al centro de la ciudad tardó 45 minutos a través del tráfico matutino. El horizonte de Chicago emergió gradualmente, torres de vidrio alcanzando nubes cubiertas que prometían nieve. Había conducido por estas calles innumerables veces durante mi carrera de ingeniero, pero hoy se sentía como entrar en territorio extranjero. Celayeta & Associate ocupaba el 28º piso de un reluciente edificio de oficinas en el Loop. El viaje en ascensor me dio tiempo para calmar mis nervios y repasar las preguntas que había preparado. Valen había sido críptico durante nuestra conversación telefónica, mencionando sorpresas y disposiciones sin detalles. El área de recepción susurraba costosos servicios legales, muebles de caoba, obras de arte originales y una vista del lago Michigan, que probablemente costaba más al mes que mi pensión. La recepcionista, una mujer profesional de unos 30 años, sonrió cálidamente cuando me anuncié. Señor Larrayos, el señor Celayeta lo está esperando. Sala de conferencias B. Valen se levantó de detrás de una mesa cubierta de documentos legales cuando entré. Era más joven de lo que había esperado, tal vez 55 años, con canas en las sienes y el apretón de manos confiado de alguien acostumbrado a manejar las crisis de otras personas. Gary, gracias por venir. Su voz transmitía una calidez genuina debajo del tono profesional. Por favor, siéntese. ¿Café? Gracias. Me acomodé en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Valen, necesito entender mi situación. Aisea ha dejado claro que me considera un obstáculo que debe ser eliminado. Sirvió café de un servicio de plata, sus movimientos deliberados y calmantes. Luken dejó un testamento muy detallado. Habrá sorpresas. ¿Qué sorpresas? Aisea dice que todo le pertenece a ella como la cónyuge sobreviviente. La sonrisa de Valen fue leve pero alentadora. Luken anticipó varios escenarios. Confíe en el proceso, Gary. Su hijo fue extraordinariamente minucioso. Saqué los documentos del contrato de alquiler que Aisea había presentado. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente puede desalojarme basándose en que Luken era mi arrendador? Valen examinó los papeles cuidadosamente. Su expresión no revelaba nada. El contrato de alquiler parece legítimo. Sin embargo, la ley de herencia es compleja. Hay protecciones para los miembros de la familia que reemplazan las simples relaciones arrendador-inquilino. ¿Qué pasa con la casa? ¿Puedo volver? Quédese en el motel por ahora. Su tono fue firme pero tranquilizador. Todo se aclarará muy pronto. He programado la lectura formal del testamento para este viernes a las 2 de la tarde. Todas las partes estarán presentes. ¿Todas las partes? Usted, Aisea, y cualquier testigo que Luken haya especificado, Maelo Luque de la empresa, Dayana Venegas como representante familiar. Hizo notas en un blog legal. La lectura se grabará con fines legales. El alivio se mezcló con la ansiedad en mi pecho. Valen, agradezco su ayuda, pero necesito preguntar sobre sus honorarios. Mis recursos son limitados. Luken dispuso todos los gastos legales relacionados con su patrimonio. No necesita preocuparse por los costos. La sonrisa de Valen se ensanchó ligeramente. Su hijo pensó en todo. Gary, absolutamente en todo. Algo en su tono sugirió capas de significado que aún no podía comprender. Luken siempre había sido un planificador, pero la precisión de estos arreglos se sentía casi sobrenatural. ¿Aisea traerá a su propio abogado? Espero que sí. Tiene derecho a representación legal durante los procedimientos de sucesión. Valen reunió los documentos en pilas ordenadas. Gary, quiero que entienda algo importante. Luken lo amaba profundamente. Cada disposición en su testamento refleja ese amor. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. 4 días de ira y desesperación habían enmascarado temporalmente mi dolor, pero la tranquila certeza de Valen lo trajo de vuelta. Mi hijo me había estado protegiendo incluso mientras luchaba contra el cáncer, incluso mientras su esposa planeaba mi destrucción. Viernes a las 2 de la tarde, confirmó Valen, entregándome una tarjeta de cita. Piso 28, sala de conferencias A.
Traiga identificación y cualquier documento que crea que pueda ser relevante. Me levanté para irme, sintiéndome más estable de lo que me había sentido desde el funeral. Valen, ¿puede darme alguna pista sobre lo que Luken planeó? Confíe en el juicio de su hijo. Su apretón de manos fue firme y final. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió diferente al viaje hacia arriba. En lugar de desesperación, llevaba una cautelosa esperanza. Luken había estado 3 movimientos por delante de todos durante su enfermedad, aparentemente incluyendo a su esposa. Conduciendo de regreso al motel a través del tráfico de la tarde, pensé en la confrontación del viernes. Haisea llegaría esperando una victoria completa, probablemente con una costosa representación legal. Había pasado 4 días planeando sus próximos movimientos, confiada en su posición. Pero Luken había estado planeando mucho más tiempo. El viernes por la mañana llegó con el tipo de viento amargo que hace que marzo se sienta como el asalto final del invierno. Había pasado los 3 días anteriores en el motel en un extraño estado de animación suspendida, demasiado ansioso para leer, demasiado inquieto para dormir bien, demasiado arruinado para hacer otra cosa que esperar. A las 11 de la mañana, estaba vestido con mi traje de funeral otra vez, revisando mi apariencia en el espejo implacable del motel. El rostro que me devolvía la mirada mostraba cada uno de mis 65 años, más el peso de las pruebas de la semana pasada. Pero mis ojos tenían algo que no habían tenido desde el diagnóstico de Luken: propósito. El viaje al centro de la ciudad se sintió diferente esta vez. En lugar de la desesperación llevándome hacia la oficina de Valen, me estaba moviendo hacia las respuestas. Lo que Luken había planeado hoy revelaría su proyecto final, y sospechaba que sería su obra maestra. Llegué a Celayeta and Associates 15 minutos antes, en parte por la ansiedad y en parte por respeto a la solemnidad de la ocasión. La misma recepcionista me saludó con simpatía profesional, dirigiéndome a la sala de conferencias A, más grande que la sala donde Valen y yo nos habíamos reunido, con una vista de toda la zona centro. Valen ya estaba allí, rodeado de pilas de documentos legales y lo que parecía ser equipo de grabación de audio. Su manera era tranquila pero alerta, como un cirujano preparándose para una operación compleja. Gary, justo a tiempo, señaló una silla frente a la cabecera de la mesa. Los demás deberían llegar en breve. Otros resultó ser un desfile de personas cuyas reacciones definirían la tarde. Maelo Luque llegó primero, luciendo incómodo en un traje que sugería que preferiría estar depurando código que asistiendo a procedimientos legales. Dayana Venegas le siguió, llevando una pequeña cartera y luciendo la expresión de alguien preparado para el drama familiar. Luego vino Haisea. Entró en la sala de conferencias como una mujer asistiendo a su coronación, vestida con un costoso traje negro que se las arregló para lucir apropiadamente sombrío y triunfalmente elegante. Detrás de ella caminaba una mujer de rostro afilado de unos 40 años, llevando un maletín de cuero que gritaba representación legal de alta gama. Agripina Jurado. La mujer se presentó con un apretón de manos cortante. Estoy representando los intereses de la SRA. La Rayos durante estos procedimientos. Haisea se acomodó en su silla con la satisfacción de alguien que ya había ganado. Apenas reconoció mi presencia, en cambio, se centró en los documentos legales extendidos en el extremo de Valen de la mesa. Su sonrisa era pequeña pero inconfundible. Gary, ¿por qué siquiera viniste? No hay nada aquí para ti. Las palabras fueron pronunciadas con crueldad casual, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Agripina Jurado puso una mano restrictiva en el brazo de su cliente, pero el daño estaba hecho. Maelo se movió incómodamente. El rostro de Dayana se endureció con desaprobación. Estoy aquí por derecho legal como el padre de Luken, respondí en voz baja. ¿Derecho legal a qué? Has estado viviendo en mi casa como un inquilino. Ese acuerdo terminó con la muerte de mi esposo. La voz de Haisea transmitía absoluta certeza. Agripina ha revisado toda la documentación. Todo me pertenece a mí como la cónyuge sobreviviente. Valen se aclaró la garganta, atrayendo la atención con autoridad profesional. Por favor, todos cálmense. El testamento de Luken es muy específico sobre todas las distribuciones. Procedamos con la formalidad adecuada. Agripina Jurado abrió su maletín, sacando blocs legales y lo que parecían ser desafíos preparados. Mi cliente espera recibir toda la herencia como la esposa legal.
Estamos preparados para impugnar cualquier disposición irregular. Anotado, dijo Valen simplemente. Activó el equipo de grabación con un suave clic. Esta es la lectura formal de la última voluntad y testamento de Luken Michael Larrayos, con fecha del 15 de diciembre de 2024. Presentes están Gary Larrayos, padre; Jaisea Larrayos, cónyuge sobreviviente; Agripina Jurado, abogada de Lasra Larrayos, Maelo Luque y Dayana Venegas, testigos designados. La sala quedó en silencio excepto por el suave zumbido del tráfico 28 pisos abajo. Jaisea se inclinó hacia adelante ligeramente. Su postura irradiaba confianza. Agarré los brazos de mi silla, preparándome para la decepción, pero esperando justicia. Valen abrió el grueso documento, su voz adoptando la cadencia formal de los procedimientos legales. Yo, Luken Michael Larrayos, estando en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, por la presente establezco esto como mi última voluntad y testamento, revocando todas las voluntades y codicilios anteriores. El lenguaje preliminar me inundó como ruido de fondo. Mi mente de ingeniero estaba enfocada en la sustancia que determinaría si pasaría mis años restantes en una habitación de motel o algo parecido a un hogar. Los dedos de Jaisea tamborileaban silenciosamente contra la mesa de conferencias, manteniendo el tiempo con su cuenta regresiva interna hacia la victoria, pero la leve sonrisa de Valen sugirió que la tarde contenía sorpresas que ninguno de nosotros esperaba. Ahora llegamos a los legados y distribuciones específicos, anunció Valen, volviéndose hacia las páginas cruciales del documento. El momento de la verdad había llegado. A mi amada esposa, Jaisea Larrayos. La voz de Valen resonó a través de la silenciosa sala de conferencias con precisión medida. Le dejo los siguientes activos: la residencia familiar en el 1247, Maple Grove Drive, Evanston, Illinois, incluyendo todos los muebles y bienes personales contenidos en ella, todos los vehículos actualmente registrados a mi nombre, incluyendo el Mercedes S-Class 2024 y el Tesla Model X 2023, las cuentas corrientes y de ahorro en el First National Bank of Chicago, que suman aproximadamente $340,000. La sonrisa de Jaisea floreció como flores venenosas. Se reclinó en su silla con visible satisfacción, lanzando una mirada triunfal en mi dirección. ¿Ves, Gary? Te dije que no obtendrías nada. Agripina Jurado estaba tomando notas cuidadosamente, pero su expresión sugirió satisfacción rutinaria en lugar de sorpresa. Maelo Luque miró sus manos, probablemente calculando las implicaciones comerciales de la herencia de Jaisea. Dayana Venegas me observó con preocupación, claramente esperando devastación. Valen continuó leyendo sin reconocer la interrupción de Jaisea. Además, Lasra Larrayos recibe todas las joyas, obras de arte y objetos de colección comprados durante nuestro matrimonio, valorados en aproximadamente $85,000. Valen, dijo Jaisea con falsa dulzura. Creo que hemos cubierto todo lo importante. Gary puede ver que Luken fue muy claro acerca de sus intenciones. En realidad, respondió Valen con calma, solo hemos cubierto las distribuciones preliminares. Hay legados adicionales. Pasó la página con lentitud deliberada. A mi padre, Gary Larrayos, quien sacrificó 18 meses de su jubilación para cuidarme durante mi enfermedad, mi corazón se detuvo. Luken se había acordado, incluso mientras moría. Me había protegido. Le dejo el 50% de la propiedad de TechFlow Solutions, incluyendo todas las acciones, derechos de voto y distribuciones de dividendos. Esto representa aproximadamente $35 millones en la valoración actual del mercado. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Jaisea se desangró como si alguien hubiera abierto una válvula. La pluma de Agripina Jurado se congeló a mitad de una nota. La cabeza de Maelo Luque se levantó bruscamente con sorpresa y algo que parecía alivio. ¿Qué? La voz de Jaisea se quebró como vidrio rompiéndose. Eso es imposible. Soy su esposa. Todo debería pertenecerme a mí. Valen continuó leyendo como si ella no hubiera hablado. Además, el señor Gary Larrayos recibe el taller y todas las herramientas construidas para su uso, para ser reubicados en la propiedad de su elección, todas las colecciones de aviones de modelo construidos juntos durante la infancia de Luken, y la suma de $150,000 del fondo educativo conmemorativo. No podía respirar.
el 50% de la compañía de Luken, $35 millones, el taller que había construido para mi jubilación. Después de una semana de falta de vivienda y desesperación, mi hijo me había dado seguridad más allá de lo que jamás había soñado. Esto es un fraude. Haisea se puso de pie de un salto. Su fachada cuidadosamente compuesta se hizo añicos por completo. Desafiaré esta decisión. Tú orquestaste esto, viejo intrigante. Haisea, logré decir a través de mi sorpresa. Esto es legal. Luken tenía el derecho de distribuir sus activos como quisiera. ¿Legal? Su risa fue aguda y amarga. ¿Crees que te dejaré robar la mitad de lo que me pertenece? Agripina, diles que esto es impugnable. Agripina Jurado estaba revisando frenéticamente sus notas, claramente recalculando toda su estrategia. Puede haber motivos para reclamos de influencia indebida. Pero nada. La voz de Haisea se elevó casi gritando. Luken estaba enfermo, muriendo. Su juicio estaba comprometido. Este viejo se aprovechó de su condición. Maelo Luke finalmente habló. Su voz baja pero firme. Haisea, estuve presente durante varias de las reuniones de negocios de Luken hasta el final. Su mente estaba completamente clara. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Son todos conspiradores. Haisea se giró para encarar a Valen. ¿Cuánto te pagó Gary para escribir esta ficción? La voz de Valen permaneció profesionalmente tranquila a pesar de sus acusaciones. Sra. La rayos. Entiendo su decepción. Pero estas distribuciones fueron enteramente decisión de Luken. Pasó un tiempo considerable asegurándose de que cada detalle fuera legalmente sólido. Haisea se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una furia que hacía que su crueldad anterior pareciera leve en comparación. ¿Crees que has ganado algo, viejo? Te quitaré todo. Cada centavo, cada acción, cada herramienta en ese taller. Para cuando mis abogados terminen, estarás viviendo en ese motel por el resto de tu miserable vida. Dayana Venegas se extendió a través de la mesa y apretó mi mano suavemente. Luken te amaba mucho, susurró, pero Valen estaba organizando sus papeles con la cuidadosa atención de alguien cuyo trabajo no estaba terminado. Sra. La rayos, por favor siéntese. No hemos completado la lectura. ¿Qué más podría haber? Haisea permaneció de pie, sus manos plantadas sobre la mesa de conferencias como armas. La sonrisa de Valen era leve pero inconfundible. Hay una condición más que afecta a todas las distribuciones anteriores. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Cualquiera que fuera la bomba que Luken había preparado, Valen estaba a punto de detonarla. La leve sonrisa de Valen se profundizó mientras buscaba otro documento de su pila cuidadosamente organizada. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo de grabación y la respiración trabajosa de Haisea mientras procesaba la devastadora noticia sobre la herencia compartida. Hay una cláusula más en el testamento, anunció Valen, su voz llevando el peso de una revelación final, una condición especial que Luken añadió 3 semanas antes de su muerte. Los ojos de Haisea se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué condición? Estás ocultando algo. La condición establece, leyó Valen con precisión medida, que si mi esposa Haisea intenta obligar a mi padre Gary a dejar nuestra casa familiar dentro de 1 año de mi muerte, toda la herencia, incluyendo la casa, los vehículos, las cuentas bancarias y las acciones de la empresa, se transfiere automáticamente en su totalidad a Gary Larrayos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico desde 28 pisos abajo pareció detenerse. El rostro de Haisea se desangró mientras las implicaciones se estrellaban sobre ella como un edificio que se derrumbaba. No. Su voz se quebró con desesperada incredulidad. Esto es una trampa. No podría haberlo sabido. Luken también dejó una grabación de video explicando sus motivos, continuó Valen, preparando una pequeña pantalla. Quería que entendiera su razonamiento. El monitor parpadeó para encenderse, y el rostro familiar de Luken apareció, más delgado que en la salud, pero con ojos agudos de inteligencia y amor. Mi corazón casi se detuvo al ver a mi hijo otra vez, escuchando su voz desde más allá de la muerte. Haisea, si estás viendo esto, significa que has desalojado a mi padre de nuestra casa. La voz de Luken era suave pero firme. Esperaba que me sorprendieras. Esperaba que la mujer con la que me casé mostrara compasión durante el duelo, pero te conozco demasiado bien. Haisea estaba hiperventilando ahora, sus manos agarrando la mesa de conferencias hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Agripina Jurado estaba tomando notas frenéticamente, pero su rostro mostraba alarma profesional por el completo colapso legal de su cliente. «Papá», continuó Luken, mirando directamente a la cámara con esa precisión de ingeniero que le enseñé. «Siento que hayas tenido que experimentar su crueldad. Pero te he protegido. Todo lo que construí, todo lo que gané, es tuyo ahora. Úsalo bien. Vive cómodamente. Honra la memoria de mamá en esa casa». El video se pausó, y la voz tranquila de Valen llenó el silencio atónito. El desalojo ocurrió el 15 de marzo, el día del funeral de Luken. La condición se activó inmediatamente. Todos los activos se transfirieron a Gary Larrayos, con efecto inmediato. «Esto no es legal», la voz de Haisea se elevó casi gritando. «Un testamento no puede tener condiciones como esta». «En realidad, sí puede», respondió Valen con calma. «La herencia condicional es perfectamente legal en Illinois cuando las condiciones están claramente establecidas y no son contrarias a la política pública». Luken consultó extensamente para asegurar la aplicabilidad. Agripina Jurado finalmente encontró su voz. «Desafiaremos esto inmediatamente. Influencia indebida, incapacidad mental, fraudulento». «El video continúa», interrumpió Valen, reiniciando la grabación. Luken sonrió tristemente desde la pantalla. «Haisea, te amé durante 7 años. Te di todo lo que pude. Pero el amor sin bondad es solo posesión. Papá me crió para tratar a las personas con dignidad, especialmente a la familia. Esperaba que el matrimonio te enseñara los mismos valores». Haisea hizo un sonido de asfixia y se dobló como si hubiera sido golpeada físicamente. «Si hubieras mostrado a papá incluso respeto básico después de mi muerte, habrías heredado todo como mi esposa. Pero conocía tu naturaleza. Aposté a que tu codicia superaría tu sabiduría». La expresión de Luken era triste, pero resuelta. «Perdí esa apuesta, pero papá ganó su futuro». El video terminó con Luken diciendo en voz baja: «Los amo a ambos, pero protejo a las personas que aman a los demás más que a sí mismos». Valen apagó la pantalla y enfrentó a la sala devastada. «La transferencia legal comienza inmediatamente. Sra. Larrayos tiene 30 días para desalojar la propiedad». La respiración de Haisea se volvió rápida y superficial. Sus ojos se pusieron en blanco, y se desplomó hacia adelante en su silla. Agripina Jurado la atrapó mientras se desmayaba, pidiendo asistencia médica. Mientras se llamaba a los paramédicos y Haisea era revivida con sales aromáticas, me senté inmóvil, abrumado por la magnitud del amor y la previsión de mi hijo. Había sabido exactamente quién era su esposa y exactamente cómo se comportaría. Incluso muriendo, me había protegido con precisión quirúrgica. Maelo Luque rompió el silencio atónito. Luken siempre estuvo 3 pasos por delante de todos los demás. Dayana Venegas se extendió y apretó mi mano. «Te salvó, Gary. Incluso, desde la tumba, te salvó». Haisea fue ayudada a salir de la sala de conferencias por los paramédicos, Agripina Jurado siguiéndola con profesionalismo derrotado. Mientras desaparecían en el pasillo, Valen comenzó a organizar los documentos para la transferencia legal inmediata. Permanecí sentado, mirando la pantalla de vídeo en blanco donde había estado el rostro de mi hijo. Luken me había dado todo: seguridad, dignidad y el profundo conocimiento de que su amor me protegería para siempre. El juego había terminado. La justicia había sido servida por la mano más amorosa que jamás había conocido. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una clase magistral de futilidad legal. A pesar de perder todo por sus propias acciones, Haisea se lanzó a impugnar el testamento de Luken con la desesperación de alguien que se ahoga en las consecuencias que ella misma había creado. El bufete de abogados de Agripina Jurado ocupaba un piso entero de un rascacielos de la avenida Michigan, su vestíbulo de mármol decorado con premios por litigios complejos, pero toda su experiencia no pudo superar un problema fundamental. Luken había sido más inteligente que todos los demás en la sala, incluyéndolos a ellos. «La cláusula condicional es discriminatoria», argumentó Agripina durante la primera audiencia el 2 de abril. «Penaliza a mi cliente por ejercer sus derechos legales como propietaria». La jueza Leonor de Benavides, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y sin paciencia para argumentos frívolos, revisó los documentos con precisión clínica. El testador tenía pleno derecho legal para establecer condiciones de herencia. «Consejera, nada en la ley de Illinois impide legados condicionales basados en el comportamiento del beneficiario».
Asistí a cada audiencia desde la galería, observando al equipo legal de Haisea agotar todos los ángulos de ataque posibles: influencia indebida, incapacidad mental, documentación fraudulenta, condiciones discriminatorias. Cada argumento se derrumbó bajo la metódica defensa de Valen y la evidencia de video del claro razonamiento de Luken. Señor Larrayos, me había explicado Valen durante nuestras sesiones de preparación. Luken pasó 3 meses elaborando un lenguaje que sobreviviría a cualquier desafío legal. Consultó a especialistas en planificación patrimonial, abogados constitucionales y psicólogos conductuales. Este testamento es a prueba de balas. La fase de descubrimiento reveló evidencia devastadora para el caso de Haisea. Los testigos testificaron sobre su comportamiento en el funeral. Maelo Luque describió su creciente ausencia durante la enfermedad de Luken. Dayana Venegas relató años de observar las prioridades materialistas de Haisea, incluso las Ra. Escalona de la iglesia proporcionó testimonio sobre comentarios inapropiados durante el servicio. El fallecido demostró una clara capacidad mental durante toda su enfermedad, testificó el doctor Cifuentes, el oncólogo de Luken. El señor Larrayos continuó tomando decisiones comerciales complejas hasta semanas antes de su muerte. Su función cognitiva nunca se vio afectada. El propio testimonio de Haisea resultó desastroso. Bajo juramento, no pudo negar que me desalojó el día del funeral. No pudo explicar su ausencia durante las citas médicas de Luken. Lo más perjudicial, admitió gastar dinero de la herencia en honorarios legales antes de que el testamento fuera siquiera legalizado. Entonces, ¿accedió a las cuentas patrimoniales inmediatamente después de la muerte de su esposo?, preguntó Valen durante el contrainterrogatorio. Tenía facturas que pagar, respondió Haisea bruscamente, su compostura cuidadosamente ensayada resquebrajándose, los gastos del funeral, las consultas legales, incluyendo los honorarios de retención para impugnar el testamento que asumiste te daría todo. La objeción de Agripina Jurado fue sostenida, pero el daño estaba hecho. Haisea había revelado exactamente la actitud que Luken había predicho y contra la que se había protegido. A principios de mayo, incluso Agripina Jurado estaba aconsejando un acuerdo. Gary, esto no ha terminado, declaró Haisea después de otra moción fallida. Encontraré otra manera de luchar contra esto. Pero sus recursos se estaban agotando tan rápido como sus opciones legales. El costoso bufete de abogados requería sustanciales retenciones. Los testigos expertos costaban miles por día. Mientras tanto, los honorarios de Valen estaban cubiertos por el patrimonio, dándonos potencia legal ilimitada. La audiencia final el 15 de mayo duró solo 30 minutos. La jueza Benavides había llegado a su decisión basándose en la abrumadora evidencia de la capacidad mental de Luken, la validez legal del testamento y la clara activación de la cláusula condicional por parte de Haisea. El testador creó un documento legal que expresa sus claras intenciones con respecto a la distribución de activos, anunció la jueza Benavides. La cláusula de herencia condicional se ejecutó correctamente cuando la cónyuge sobreviviente desalojó al padre del testador de la residencia familiar. Todos los desafíos son denegados. Los costos se otorgan en contra del peticionario. Los hombros de Haisea se hundieron cuando cayó el martillo. 2 meses de costosa guerra legal habían terminado exactamente donde el video de Luken había predicho, con ella perdiendo todo a través de sus propias decisiones. Valen y yo estábamos de pie en el pasillo del juzgado después, viendo a Haisea y Agripina Jurado desaparecer hacia los ascensores. Se movía con la postura derrotada de alguien que finalmente había entendido el precio de la crueldad. Su hijo fue extraordinario, dijo Valen en voz baja. En 30 años de derecho patrimonial, nunca he visto una planificación tan minuciosa. Luken siempre terminó lo que empezó, respondí, pensando en todos los aviones de modelo que habíamos construido juntos, todos los proyectos que había completado con precisión de ingeniero. Este había sido su proyecto final, asegurar la justicia a través del amor, la protección a través de la sabiduría y las consecuencias a través de la elección. Ni siquiera la muerte pudo impedir que Luken se encargara de las personas que le importaban. La justicia se había hecho no a través de la venganza, sino a través de la simple verdad de que las acciones tienen consecuencias, y el amor protege a aquellos que merecen protección. El 1 de junio, amaneció claro y cálido. El tipo de mañana de Chicago que promete que el haitiano finalmente está llegando. Estaba de pie en los escalones de la entrada de la mansión Larrayos, sosteniendo las mismas llaves que Luken me había dado 18 meses antes, cuando me mudé para cuidarlo.
Esta vez, sin embargo, no era un invitado o un inquilino. Estaba en casa. La cerradura giró suavemente, y la puerta principal se abrió al pasillo donde Haisea había estado de pie, bloqueando mi entrada hacía solo 2 meses y medio. Ahora la casa se sentía diferente. No porque nada hubiera cambiado físicamente, sino porque el amor y la justicia la habían reclamado de la codicia y la crueldad. Haisea se había mudado la semana anterior con sorprendente dignidad. Nuestra conversación final había sido breve pero civil. «Ganaste, Gary», había dicho mientras empaquetaba su joyero. «Pero Luken no volverá. Tienes razón», había respondido. «Pero su amor y sabiduría viven». Asintió lentamente, tal vez finalmente entendiendo que esto no se había tratado de ganar o perder, sino de consecuencias y carácter. Incluso la había ayudado a llevar las maletas a su carro, porque Luken me había criado para tratar a las personas con dignidad, independientemente de cómo me hubieran tratado. La casa se sentía pacífica ahora, llena de recuerdos de la infancia y los logros de Luken, en lugar de la tensión de sus últimos meses. Había mantenido su oficina en casa exactamente como la había dejado. Y ahí estaba sentado cuando Maelo Luke llamó para discutir nuestra primera reunión de negocios oficial. «Gary, sé que nunca planeaste dirigir una empresa de tecnología», dijo Maelo por teléfono. «Pero Luken dejó planes estratégicos detallados para los próximos 5 años. Con tu supervisión y mi gestión de operaciones, podemos construir algo digno de su visión». «¿Qué tenías en mente?» «Expansión al software educativo». Luken creía que la tecnología debería ayudar a las personas a aprender y crecer, no solo a organizar sus horarios. Podríamos crear plataformas de aprendizaje para estudiantes de ingeniería, tal vez asociarnos con la Universidad de Northwestern. La conversación continuó durante 1 hora, cubriendo proyecciones de crecimiento, planes de contratación y las notas de Luken sobre responsabilidad social corporativa. Mi hijo había construido más que un negocio. Había creado una plataforma para el cambio positivo. Como propietario mayoritario, podía asegurar que esa plataforma sirviera a propósitos más allá de las ganancias. «Maelo, quiero establecer algo más», dije cuando nuestra llamada concluyó. «El Luken Larrayos Memorial Scholarship Fund, becas completas para estudiantes de ingeniería de familias de clase trabajadora, niños que tienen el cerebro pero no las cuentas bancarias. A Luken le encantaría esa idea». Después de colgar, caminé por la casa, volviendo a familiarizarme con las habitaciones que contenían décadas de historia familiar. En el taller que Luken había construido para mi jubilación, encontré un avión de modelo a medio terminar. Un P-51 Mustang que habíamos comenzado juntos durante uno de sus mejores días. Me senté en el banco de trabajo y cogí los pequeños pinceles, pintando las alas del mismo púrpura brillante que Luken había elegido para sus aviones de la infancia. Dayana Venegas visitó esa noche, trayendo una cazuela en el tipo de consuelo práctico que la familia proporciona durante las transiciones. «¿Cómo te estás adaptando a todo esto?», preguntó, acomodándose en la silla favorita de Luken con una taza de té. «Es abrumador a veces», admití. «El dinero, el negocio, la responsabilidad, pero sigo escuchando la voz de Luken diciéndome que lo use bien. Lo planeó todo perfectamente, ¿verdad? Mejor que perfecto». Sabía que Haisea revelaría su verdadera naturaleza, y te protegió de ella. Incluso muriendo, estaba cuidando de su viejo padre. Dayana sonrió tristemente. Ese chico te amaba más que a su propia vida. Más tarde esa noche, estaba sentado en la oficina de Luken, revisando los documentos del fondo de becas que Valen había preparado. El programa proporcionaría matrícula completa, gastos de manutención y tutoría para 20 estudiantes por año. En 10 años, habríamos ayudado a 200 chicos brillantes a alcanzar sus sueños. El teléfono sonó mientras estaba cerrando los archivos. El identificador de llamadas mostraba la Universidad de Northwestern. «Señor Larrayos, soy la profesora Rosalba Kim. Quería agradecerle personalmente por establecer el fondo de becas conmemorativo. La primera receptora es una joven del lado sur cuyo padre tiene 3 trabajos para mantener a la familia. Me recuerda mucho a Luken, brillante, decidida y enfocada en usar la ingeniería para ayudar a la gente». Después de que terminó la llamada, me senté en silencio en el crepúsculo, mirando la fotografía de Luken en el escritorio. A los 22 años, había estado lleno de sueños sobre cambiar el mundo a través de la tecnología. Ahora, incluso después de la muerte, estaba haciendo esos sueños posibles para otros. Afuera, Evanston se asentó en la tranquilidad de la noche.
La casa se sentía viva con propósito en lugar de vacía con dolor. El amor de Luken había creado no justicia, sino una esperanza continua para el futuro. Su crueldad se había transformado en oportunidad para jóvenes merecedores. Cogí el pequeño modelo 50 y uno Mustang, y pinté una raya púrpura más a través de su ala. Algunas tradiciones valían la pena continuar, algunos amores valían la pena honrar, y algunas justicias valían la pena esperar. Luken había tenido razón sobre todo como de costumbre. El amor protege, la sabiduría prevalece, y, a veces, si planeas con suficiente cuidado, puedes cuidar de las personas que amas, incluso después de que te hayas ido. El viejo taller zumbaba silenciosamente a mi alrededor mientras trabajaba, y casi podía oír la voz de mi hijo. Se ve bien, papá, pero tal vez intenta poner un poco más de púrpura en la sección de la cola. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.